Muchas gracias a Lucio Vázquez y Brian Peralta por volverse miembros del canal, espero y pueda seguir trayéndoles fics entretenidos en el futuro. Fate el despertar capítulo 84. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. ¿Lo lograste?, le dijo Michael a Leo después de abrirle la puerta. Lo contrario habría sido sorprendente, comentó su sobrino levantando una ceja. ¿O acaso pensabas que no vendría? Bueno, no, yo solo. Michael se rascó la cabeza, pero no terminó la frase. Esto le valió una mirada perpleja de Leo, pero Michael miró hacia otro lado. Por supuesto, no esperaba que Leo ignorara su llamado, pero su estado de ánimo actual era, bueno, complicado. Y era demasiado molesto explicarlo ahora, así que simplemente se encogió de hombros y miró detrás de Leo. El ex maestro de Black Ewaldu Achund también estaba igual que probablemente Gala y Brynhildr. Apenas podía reconocer al mago independiente, que había estado al borde de la muerte la última vez que se habían visto. La verdad es que no sabía mucho sobre él, excepto que había matado a su sobrino, por lo que no le había agradado exactamente desde el principio. Sin embargo, eso no le había impedido votar para perdonarlo. A Michael le resultaba de imaginarse matando a alguien tan joven. Con ustedes 4, todos están aquí, les dio la bienvenida a Michael. Por fin podemos empezar. De hecho, no eran los únicos invitados allí. Tal como estaban las cosas, Michael había invitado a toda la facción roja a su apartamento. Leanne había sido la primera en llegar, poco después por Laurent y Maui. Revok había llevado más tiempo, pero no tanto como Leo y compañía. Si Michael tuviera que adivinar, su nuevo compañero de equipo debía haber complicado las cosas de alguna manera. Pero lo único que importaba era que al final lo habían logrado. Michael había invitado a todos a sentarse en la sala de estar. No es que hubiera mucho espacio en otro lugar. Aunque no se trataba de una celebración, había ido a preparar bocado, no tenía hambre, y probablemente sus invitados tampoco. Pero al menos, había tenido el beneficio de calmarlo un poco. No había ninguna razón real para estar nervioso, pero... Bueno, al menos, gracias a este aperitivo improvisado, el ambiente en el apartamento no era tenso. No había gente comiendo, pero el ambiente en sí era importante. Una vez que Leo, Ewald y sus 2 sirvientes se habían colocado, Michael hizo lo mismo y cerró el círculo. En realidad, faltaba alguien, pero Maui ya le había advertido que Lady y Basilia no vendría, por lo que no fue una gran molestia. Sin embargo, era difícil no notar la ausencia de aquellos que habían muerto o se habían ido. Michael no podía decirse a sí mismo que toda la facción estaba allí, pero probablemente era algo en lo que debería pensar. Todos lo miraban expectantes. Supongo que todos deben tener una idea bastante clara de por qué los he llamado aquí. Bueno, el anuncio se hizo ayer, así que no hace falta ser un genio para darse cuenta, señaló Maui. Incluso con una semana por delante, no es como si pudiéramos posponer de reunión informativa. Pensé, Michael asintió. No soy yo quien ha decidido nada, pero pensé que sería bueno informarles a todos sobre lo que ha estado sucediendo. ¿Eres tú quien nos transmite información ahora?, preguntó Laurent, que estaba sentado al lado de Maui, con tono de sorpresa. Estoy tan sorprendido como tú, pero así son las cosas. Tal vez la asociación se digne a darnos una información adecuada más adelante. Pero si me dieron esa información, deben que la comparta con todos ustedes. Y, sinceramente, Michael no estaba muy contento con eso. Entendía más o menos por qué se había convertido en el puente entre la facción y la asociación. Con la marcha de Char era el maestro más antiguo aquí, además de un mago. Lo que no le gustaba era que le atribuyeran ese papel cuando era el trabajo de otra persona. No se consideraba un líder, y simplemente el que convocara a todos para una reunión informativa le parecía terriblemente incorrecto. O tal vez lo odiaba porque lo sentía desequilibrado. Si él era el que transmitía las órdenes y la información, entonces eso lo colocaba de hecho en el centro de la facción roja. No eran una verdadera organización con una cadena y un funcionamiento adecuado, por lo que se sentía más como si estuvieran dirigiendo un proyecto grupal. Excepto que esta vez, en lo que estarían trabajando sería en una batalla que sus vidas estarían en juego. Si Charles hubiera estado aquí, su experiencia habría sido muy útil y podría haber sido un contrapeso. Pero tal vez Michael estaba pensando demasiado en ello. De hecho, estaba pensando demasiado en demasiadas cosas últimamente. En primer lugar, debo señalar que no hemos recibido ningún pedido. Sinceramente, no creo que debamos contar con ellos para nada más que la logística esta vez.
Recibimos algunas instrucciones cuando se estaba desarrollando la pelea en Londres, dijo Galahad. Debieron estar preocupados porque estaba sucediendo muy cerca de la Torre reloj. No nos enfrentamos al mismo tipo de campo de batalla, señaló Brynhildr. Hay buenas razones para pensar que lucharemos en mar abierto, así que será mejor para nosotros que den órdenes inútiles solo para quedar bien. Michael asintió en silencio. Afortunadamente, si bien no podía confiar mucho en sí mismo, al menos podía contar con los sirvientes. A diferencia de él, ellos estaban en su elemento. Además, no había discordia entre ellos hasta donde él podía ver, de lo contrario su supervivencia podría verse gravemente comprometida. Parecía que Brynhildr tampoco tenía miedo de expresar su opinión, de su reciente llegada. Dado que la mitad de la facción había votado por su inclusión, tal vez sentía que tenía suficiente apoyo. Oye, Michael, Phaeton le dio un golpecito en el hombro a su maestro. Antes de discutir la estrategia, deberías contarles sobre eso primero, ¿no? Cierto. No tenemos directivas, pero ayer ocurrió algo inesperado. Miró a Ewald. Inmediatamente después del anuncio de Ruler, la facción negra se puso en contacto con la asociación. Ofrecieron hacer una alianza en la próxima batalla. La mayoría de los amos y sirvientes se mostraron sorprendidos, como era de esperar. Michael se lo había contado a Leo de antemano, y este último debió haberle contado a Ewald. Aparte de ellos dos y sus sirvientes, todos los demás se enteraban de ello por primera vez. Eso apesta. Maui fue la primera en reaccionar, pero sus palabras parecían coincidir con lo que todos tenían en mente. No importa cómo lo mires, su timing es demasiado bueno, estoy de acuerdo. Sorprendentemente, el primero en responderle fue Ewald. Parece propio de Lendrick preparar el terreno tan pronto, así que debe tener algo en mente. Pero en realidad no podemos permitirnos el lujo de rechazarlos, ¿no? ¿Qué quieres decir? Laurent miró al trabajador autónomo confundido, pero Michael sabía a qué se refería. Odio admitirlo, pero tiene toda la razón. Lo que la facción negra vino a ofrecernos no es algo que podamos dejar pasar. Y eso hizo que su propuesta fuera aún más sospechosa. Supuestamente, saben exactamente dónde está la facción blanca y dijeron que estarían de acuerdo en compartir esa información con nosotros si estableciéramos una alianza en nuestras facciones. ¿De eso estabas hablando?, murmuró Leo mientras miraba a Ewald, quien asintió levemente. Pensé que podrían intentar algo así, confirmó el ex maestro negro. ¿Eso significa que podemos confiar en esa información?, preguntó Michael. Pero Ewald simplemente se encogió de hombros. No tengo acceso personal a él, así que no puedo decirlo con seguridad. Pero Lendrick ha estado afirmando que conoce la ubicación del arca desde la primera ronda, así que es probable que no sea un engaño. Aparentemente, hizo que su asesino espiara a uno de los maestros del blanco. Si fuera un farol, podríamos decirlo con bastante rapidez. Si lo que quieren es una alianza, de todos modos no tendrían motivos para mentir, añadió Brynhildr. Pero, aún así, ¿queremos una alianza?, preguntó Laurent. Incluso si no fueran tan sospechosos, no confiaría en luchar junto a ellos. A pesar de su comentario, el adolescente lanzó una mirada preocupada hacia Brynhildr. No te preocupes, es la decisión correcta, Brynhildr negó con la cabeza. Aunque confiáramos lo suficiente en ellos, podemos contar con que intentarán sorprendernos tan pronto como puedan. Tener un solo bando contra el que luchar suena bien, pero básicamente les estamos permitiendo estar junto a nosotros cuando llegue el momento de cortarnos el cuello, insistió Maui. Todos ellos tenían razón. Sin embargo, lamentablemente, no tenemos voz ni voto en ese asunto, interrumpió Michael, porque la asociación ya ha aceptado la oferta. No tenemos otra forma de localizar el arca, después de todo, suspiró Phaeton. Hubo algunas quejas en la sala de estar, pero al final todos se vieron obligados a reconocer que no había habido otra opción. Por supuesto, existía la opción de no participar en la BO, al menos la habría, si los que mandaban lo consideraran. Pero esas mismas personas querían que la guerra del Santo Grial terminara lo antes posible. No ganaban nada con que prolongara. Así que al final, todo lo que los maestros y sirvientes de rojo pudieron hacer fue trabajar con lo que se les dio. Bueno, al menos no son unos completos idiotas, continuó Michael. No aceptaron una alianza real. Al final, ambos nos conformamos con un alto el fuego. Así que no tenemos que luchar en coordinación con ellos, solo ignorarlos. Galahad se acarició la barbilla pensativamente. Eso no cambia mucho las cosas, se quejó Maui. Tenemos que estar alerta. Pero se enfrentarán al mismo problema, dijo Leo. No saben si pueden confiar en nosotros o no.
No son fundamentalmente diferentes de nosotros, así que no podemos asumir están en la misma situación. Su argumento sorprendió al resto del grupo, incluido Michael. Era algo en lo que ni siquiera había pensado antes. Como eran enemigos, le había parecido natural esperar lo peor pero si pensaba en la facción negra como gente que intentaba sobrevivir igual que ellos, entonces casi se sentía mal por ellos. Esa no es la perspectiva correcta, refutó Ewald. Puede que no te equivoques, pero aún así son ellos los que se acercaron a nosotros primero, y el momento es demasiado oportuno. Bueno, supongo, además, no deberías simpatizar con ellos, añadió el freelancer con expresión seria. Un enemigo es un enemigo. Si no piensas en ellos como tal, solo te lo complicarás. Mira quién habla. Leo se cruzó de brazos e hizo pucheros. Me solidarizo con quien quiera, muchas gracias. Michael no pudo evitar pensar que esos dos se llevaban muy bien. O más bien, era evidente que Leo se sentía lo suficientemente cómodo con Ewald como para hablar con natural y tal vez era lo que se esperaba, después de haber vivido bajo el mismo techo durante unos días. No es algo por lo que debería sentirme mal, pero no deberías elegir a tus amigos con más cuidado. Aunque, pensándolo bien, tal vez esa era una tarea imposible para Leo Argas. De pronto tenía mucho sentido porque su sobrino parecía estar a favor de su alianza con la facción. Con eso, podría cumplir su objetivo de acercarse a Atsuyo Toriyama. Una situación en la que los dos no pudieran luchar era ideal, ¿o no? No importaba cómo lo pensaras, no había forma de que ese plan saliera bien. De todos modos, no es algo que podamos hacer, así que sigamos adelante. Michael sacudió la cabeza para aclararse la mente. Eso es lo que diría, pero aún tenemos algo de tiempo, es como si tuviéramos que idear una estrategia ahora. Pero no podrás calmarte si no tenemos un plan, ¿verdad? Leo le dirigió una mirada cómplice. Entre otras cosas, sí. Michael no le devolvió la mirada, pero no podía fingir que no había dado en el clavo. Esa batalla será distinta a cualquier otra que hayamos tenido hasta ahora. La primera ronda, dividida entre las Azores, Dinamarca y el Himalaya. La segunda ronda, centrada en Londres. Por muy diferentes que fueran esos conflictos entre sí, todos tenían algo en común. Habían tenido lugar en tierra. Aunque eso pueda parecer un detalle, en realidad era el factor muy importante a tener en cuenta. No tenían mucho espacio. A menos que la facción blanca decidiera convenientemente atracar cerca de una costa, su punto de apoyo se limitaría a al medio de transporte que utilizaran para llegar allí. La parte más difícil será subir a bordo de la nave de la facción blanca. Si nuestras propias naves son destruidas antes de que podamos hacerlo, entonces tendremos que nadar. Preferiría no volver a experimentar algo así, murmuró Leanet para sí misma. De todos los maestros que estaban allí, solo ella había quedado atrapada en la esfera de Realipserazade y casi se había ahogado. Pero Michael había visto todo lo que había ocurrido a través de los ojos de Faetón, por lo que podía entender cómo se sentía. ¿No sería más si fuéramos allí por el aire en lugar del mar? La asociación no tendría ningún problema en conseguirnos un avión, pero... Michael se giró para mirar a su sirviente. No puedo hacer que mi carro sea lo suficientemente grande para que quepan todos. Faetón negó con la cabeza categóricamente. Incluso si pudiera, eso costaría demasiada energía. Nos hundiríamos sin la ayuda de nadie. Bueno, ahí lo tienes. Michael se encogió de hombros. Hay más de unos pocos sirvientes aquí que pueden moverse por el aire, pero aún así un avión sería una idea terrible, intervino Brynhildur. El enemigo todavía tiene un Archer, y forma de saber que podría tener su arca como sistema de defensa. Un avión moderno probablemente caería después de ser alcanzado una vez, y eso probablemente sucedería aunque podamos acercarnos a nuestro objetivo. También está Ryder, Faetón hizo una mueca. Es demasiado rápido y con la potencia de fuego que tiene nos reduciríamos a cenizas en un instante. ¿No sería eso un problema ahora independientemente de cómo lo abordemos? Por supuesto que estaré allí para enfrentarlo. El semidios griego se puso el puño en el pecho. Pero como va a ser una batalla aérea, un avión estaría en el camino. Entonces, ¿qué tal un submarino? Sugirió Leo con despreocupación. Si nos sumergimos en el mar, puede que ni siquiera nos detecten. Pero si lo hacen, se acabó, respondió Michael. Los sirvientes pueden abandonar fácilmente un submarino, pero los humanos no. Si logran perforar el casco, lo más probable es nos ahoguemos sin posibilidad de escapar. Esa no es una muerte en la que quiera pensar, ¿es necesario que vengan los maestros? La que hizo esta sugerencia fue Brynhildur. Y sorprendió al resto, por decirlo menos.
Al hacer un plan, asumieron que los maestros estarían presentes. Por eso el transporte era tan importante en primer lugar. Pero, de hecho, no había ninguna regla que los obligara a participar. Lo mismo había sucedido en Londres, donde la mayoría de los maestros del rojo permanecido dentro de la torre del reloj. Si simplemente se quedaban fuera del alcance del campo de batalla, ni siquiera tendrían que preocuparse por arriesgar sus vidas. Eso definitivamente cambiaría muchas cosas para mejor. Sin embargo, me voy, dijo Leo con entusiasmo. Pase lo que pase, estaré allí en persona. ¿Y si se va? No quiero dejarlo solo, suspiró Michael. Pero, Leo, ¿estás seguro? Puede que vayas a cambio de nada. No te preocupes por mí, jefe. Si la cosa se pone fea, improvisaré. Leo le dio una palmada en el hombro a Galaad. Siempre puedo contar con la ayuda de al menos una Persia. Veo, Michael no sabía cómo tomarse su actitud despreocupada. Pero ya había aceptado que Leo se pondría en peligro, por lo que sería hipócrita cambiar de opinión ahora. Yo también voy. Esta vez fue Laurent. Espera. Maui reaccionó mal ante este anuncio y le pasó el brazo por los hombros. No tienes que ponerte en peligro. Acabamos de decir que no lo hagas. ¿Y qué? Si dije que me voy, pues me voy. Laurent chasqueó la lengua y apartó la mirada de ella. Puedo valerme por mí mismo. No soy tan estúpido como para lanzarme a que no puedo controlar. A eso le llamo mentir. ¿A ti qué te importa? Aunque yo muera, tú estarás bien gracias a Milady. Tú, Maui apretó los dientes, pero al final tuvo que darse por vencida. Hablaremos más tarde. ¿Por qué de repente actúas como si fueras mi guardián? Michael pensó que sería bueno dejar que se ocuparan de sus asuntos personales por su cuenta y volver al tema en cuestión. De todos modos, como puedes ver, hay menos algunos de nosotros que tenemos la intención de ir. Ya veo. No es una decisión que pueda tomar por ti, así que respetaré tu elección. Brynhilde asintió, pero Michael estaba bastante seguro de que también lanzó una mirada preocupada hacia su propio maestro. Hay algo más importante que tener en cuenta, pero Ewald no parecía haberla notado. Llegar al arca y subir a bordo es solo el primer objetivo. En realidad no sabemos a qué enfrentamos. ¿Qué tan grande es ese barco? Preguntó Phaeton. Esa es una buena pregunta. Michael intentó buscar en sus recuerdos, pero la facción roja no tenía ninguna información sobre la facción blanca. Ruler consideró que funcionó como campo de batalla, por lo que tiene que ser grande. Cuando pienso en Ark, pienso en algo enorme, asintió Leo. Si es al menos tan grande como el barco de Calígula, entonces abordarlo será complicado, concluyó Ewald. Puedo caminar en el aire, así que no tendré ningún problema. Declaró Maui con orgullo. Yo también puedo volar, así que la altura no debería ser un problema, la siguió Brynhilde. Berserker puede saltar muy alto, así que supongo, Leane no sonaba tan segura. Quizás pueda caminar sobre el agua, pero puedo caminar sobre una pared. Y Galaad aún menos. Bueno, al menos podrían llegar a un acuerdo. Sin embargo, el mayor obstáculo eran y siempre serían los sirvientes de Uite. Dejando de lado cualquier mecanismo de defensa que pudiera tener el arca, su tripulación ciertamente no les permitiría abordar. No solo Archer y Rider de Uite, también tenían a su caster que podía manipular el espacio hasta cierto punto, Lancer que podía lanzar lanzas a kilómetros de distancia, y así sucesivamente. De las tres facciones, ellos eran los que mejor podían luchar defensivamente. Pero es posible que ya no tengan al asesino de Uite. Si hubiera intentado apoderarse de la nave de la misma manera que hizo con la torre del reloj, entonces subir a bordo ha sido un suicidio. Brynhilde se sujetó la barbilla mientras pensaba. De hecho, esa debe ser su debilidad. Son pocos en número. Pero nosotros también estamos igual de bajos, le recordó Phaeton hoscamente. Quizás por nuestra cuenta. Pero ese es el objetivo de hacer una alianza, ¿no? Brynhilde se acercó a la mesa baja donde Michael había puesto los bocadillos y comenzó a reorganizarlos. De esta manera, llegar al arca será mucho más factible, ¿no crees? ¿Quieres decir que deberíamos atacar el guacamole con las chucherías? Leo miró su arreglo con visible confusión. No, imagina que este gran cuenco es el arca. Brynhilde había rodeado el cuenco de guacamole con otros platos. Más concretamente, estaban reunidos en dos grupos que lo rodean por ambos lados. Si atacamos por un lado mientras la facción negra ataca por el otro, la facción blanca se verá obligada a dividir sus fuerzas en dos. Un ataque de pinza, Galaad miró los bocadillos con intensidad. Oh, entonces se convierte en una facción entera contra solo la mitad de una facción. Maui también miró la mesa con interés. O tal vez incluso menos.
La facción negra tiene ave ridículamente fuerte, por lo que deberían atraer aún más fuego. Y si dividen sus fuerzas, definitivamente tendremos superioridad aérea, añadió Ewald. Mientras la facción blanca no tenga una carta de triunfo abrumadora bajo la manga, el AB no debería ser un gran problema. Todos asintieron. En un principio, sus posibilidades de llegar al arca sin sufrir daños eran de 50, no, más bien de 35, 65. Pero ahora, con todos estos elementos alineándose a su favor, eran al de 80-20. No es que las estadísticas vagas fueran un sustituto de la clarividencia, pero gracias a esta perspectiva, todos en el grupo estaban convencidos. El hecho de que esta tag dependiera en gran medida de su alianza con la facción negra hizo que Michael se preguntara si esta última había pensado en el mismo plan que ellos. Por otro lado, no sabía si debía ser tan optimista como sus compañeros. Había algo que no había compartido con ellos, ni con nadie de la Torre del Reloj. La llamada que había recibido de Oriana Levent. Nunca había esperado que esta última lo llamara después de todos estos años, ni había sido consciente de su papel como asistente de Ruler. En cuanto a por qué lo había llamado, lo había interrogado principalmente sobre el Lanceruite. Al parecer, él era el más calificado para responder esas preguntas, aunque apenas había tenido nada que decirle. Pero a cambio, ella le había dicho una cosa. Cuidado con Iván Pedilefei. No le había dado muchos más detalles, pero no era el tipo de persona que daba consejos a la ligera, así que confió en ella en ese aspecto. Aún así, sabiendo que eso no cambiaba en la situación, mantuvo la boca cerrada al respecto. Había otra cosa que le había pedido, pero ahora no era el momento de pensar en ello. Al final, todos estuvieron de acuerdo en que el plan propuesto por Brynhildr era el camino a seguir. Sin embargo, en ese momento alguien inesperado habló. Disculpe, dijo Rebot, que hasta ese momento había permanecido en completo silencio, levantando la mano para pedir atención. No lo he mencionado hasta ahora, pero tengo propias directivas. ¿En serio? No escuché nada sobre eso. Michael levantó una ceja. Normalmente recibo los pedidos directamente, por eso, le aseguró Rebot. Así que decidieron entrometerse en nuestra estrategia después de todo. Maui chasqueó la lengua. No te preocupes, no interferirá en lo que se ha decidido aquí. Rebot se levantó de la mesa y agarró uno de los cuencos, presumiblemente uno que lo representaba a él mismo. Han dicho que entre al campo de batalla más tarde que todos ustedes. Como mi sirviente es un asesino, no seremos de mucha ayuda para asaltar una fortaleza. Sin embargo, una que hayas abierto un camino, nos colaremos y actuaremos como refuerzos. Cuando lo dijo así, fue una estrategia acertada. No era como si la clase asesina estuviera destinada a estar en primera línea desde el principio, y como estarían luchando en medio mar, no podía esconderse exactamente para esperar el momento oportuno. Llegar más tarde era la única forma de pasar desapercibido. Sin embargo, Michael tenía una sensación extraña. No se trataba de la propuesta de Rebot, sino del hombre en sí. Rara vez se habían visto cara a cara antes, pero incluso entonces Michael podía decir que el joven lucía horrible. La no alcanzaba para describirlo. Su expresión era estoica, pero la mirada en sus ojos contaba una historia diferente. Jekyll también había estado terriblemente callado durante toda la sesión informativa, al igual que su maestro, a pesar de que por lo general era bastante hablador. En cambio, parecía estar envuelto en un estado de ánimo sombrío. Al final no fue más que una corazonada, pero definitivamente algo no estaba bien. Entiendo la lógica detrás de esto, pero ¿no es un poco irrazonable?, dijo Michael. Tenemos una ventaja, pero aún necesitamos toda la mano de obra que podamos tener. Si no he atravesado la defensa del arca para cuando llegues, no habrá servido de nada. Aún así, no puedo hacer otra cosa. No puedo permitirme hacerlo de otra manera, respondió Rebot con una extraña convicción. Tiene razón, dijo Laurent, haciendo una mueca. Si la orden viene de ese cabrón, es mejor hacerle caso. Puede ser bastante rencoroso. El adolescente no se molestó en explicar quién era el bastardo en cuestión, pero como Rebot asintió en respuesta, parecía que estaban en la misma onda. De todos modos, no tanta gente que pudiera darles órdenes, así que Michael podía hacer una suposición fundamentada. Si así son las cosas, supongo que no se puede evitar, se rindió con un suspiro. También tengo una petición personal. Pero Rebot no lo dejó ahí. Sé que puede sonar egoísta, pero me gustaría tener otra pareja de amo sirviente con nosotros. Por nuestra cuenta, seríamos bastante vulnerables después de todo. Más específicamente, me gustaría tener a Leane y Berserker. Pero ese es nuestro mayor enemigo. Exclamó Phaeton.
Necesitamos una potencia de fuego como la suya para lograrlo. Eso no es del todo cierto. De repente, Galaad fue el que intervino. A diferencia de nosotros, Berserker no puede estar en la primera línea. ¿En serio? Leanne parecía sorprendida. Sin duda es poderoso, pero el terreno no es una ventaja para él, explicó Brynhildr. Los sirvientes de la primera línea serían los que podrían volar o interceptar ataques. También me preocupa Leanne, añadió Revok. A pesar de todo lo que puede aportar, Berserker no puede darlo todo por mucho tiempo. Bueno, es verdad, Leanne bajó la mirada, abatida. Se quedó sin energía antes. Por eso me gustaría que ahorrara energía lo máximo posible uniéndose más tarde. Michael frunció el ceño e intentó asimilar todo lo que acababa de decirse. Pero, al final, se volvió hacia el resto del grupo. ¿Qué piensan ustedes? Nadie se opuso a la demanda de Revok. ¿Y tú, Leanne? Le preguntó entonces a la más preocupada. No me importa en absoluto. Estoy acostumbrada a trabajar con Revok, así que todo debería ir bien, aunque dijo eso, estaba claro que estaba algo perdida. Pero eso era de esperarse. Alguien como ella no debería estar cerca de un campo de batalla en primer lugar, por lo que debe haberse sentido fuera de su elemento. Y así, se decidió que Revok y Leanne vendrían como refuerzos más tarde durante la batalla. Nadie se había opuesto realmente hasta el final, pero Michael tampoco estaba tan segura de esta decisión. Después de todo, habían aceptado de buena gana dejar de lado un tercio de sus propios efectivos. En otras palabras, ya no tendrían una ventaja tan abrumadora con facción blanca. Bueno, de todas formas hay demasiadas variables desconocidas, intentó convencerse de que no era gran cosa, aunque todavía sentía que algo no estaba bien. ¿Hay algo más que debamos discutir? ¿HM? Bueno, supongo que no, Michael miró a su alrededor. Todavía tenemos algo de tiempo, así que no hay nada urgente. Si nadie tiene nada que decir, podemos terminar aquí. Bueno, entonces, Revok se puso de pie en cuanto Michael sugirió que terminara la sesión informativa. Hay cosas que debo hacer. Si me disculpan. Sin embargo, no esperó realmente una respuesta y, tras una pequeña reverencia, caminó hacia la puerta, seguido por Jekyll, que les dirigió una pequeña mirada de disculpa. Los maestros y los sirvientes que todavía estaban sentados en la sala de estar solo podían preguntarse por qué tenía tanta prisa, pero rápidamente siguieron adelante. También es hora de que nos vayamos, anunció Leanne mientras se levantaba a su vez. Sí, hay que hablar un poco, Maui le dirigió a Laurent una mirada significativa. Y no hay escapatoria. TCH, Laurent hizo una mueca, pero al final no respondió con un ladrido. Me pregunto qué vamos a comer esta noche. Leo miró a sus tres compañeros con expresión cansada. De hecho, la nevera podría estar vacía. Si las cosas se ponen feas, puedo preparar una comida yo mismo, respondió Ewald. Ewald, ya hemos hablado de eso. Sería mejor que te abstuvieras. Pero Brynhildr rechazó inmediatamente su sugerencia. De todos modos, todos se marchaban. Como se había tomado la molestia de concertar una cita en su apartamento, Michael había pensado en invitarlos a cenar también. Después todo, era mejor disfrutar de las cosas cuando se podía. Pero todos estaban a punto de irse y él ni siquiera mencionó la idea. Como era de esperar, tampoco estaba de humor para hasta luego, tío Michael. Leo se despidió con naturalidad mientras él y sus gorrones se dirigían a la salida. Quizá puedas pasarte por aquí cuando no estés ocupado. Sus palabras no tenían malicia, pero aún así hicieron que Michael se estremeciera. Se despidió de su sobrino en la puerta, pero lo único que pudo responder fue un débil gruñido. Sentía bien, pero no podía evitarlo. De alguna manera, se sintió agotado y sin toda su energía. Luego, todos se fueron. Con un suspiro largo y cansado, Michael se inclinó hacia adelante y dejó que su cabeza descansara contra la puerta. No pensó en nada más que en el cansancio. Se quedó así, mirando al suelo hasta que encontró la fuerza para alejarse de la entrada. En cambio, se dejó caer en una silla y una vez se quedó mirando al vacío con la cabeza vacía. No sabía qué pensar. Probablemente debería centrarse en cómo abordar el problema, en lugar de distraerse. Pero no sabía cómo hacerlo. Ni siquiera sabía por dónde empezar, y mucho menos qué se suponía que debía hacer. Sería fantástico si los problemas pudieran solucionarse por sí solos. Pero esperar que lo hagan es lo mismo que descuidarlos. Así que al final, el cerebro prefirió no pensar en ello en absoluto. Con otro suspiro deprimente, se desparramó en la silla. Inclinó la cabeza hacia atrás hasta que pudo ver el techo, que se convirtió en el nuevo objetivo de su mirada sin rumbo.
Es hasta que alguien más entró en su campo de visión. Faetón estaba de pie detrás de él, mirando hacia abajo con los brazos cruzados. ¿Por qué esa cara larga?, preguntó Michael. ¿Eres tú quien debería decir eso? El joven frunció el ceño. ¿Creías que no me daría cuenta? ¿De qué estás hablando? ¿Vas a fingir que no lo sabes? ¿Quién se supone que es el adulto aquí otra vez? Faetón señaló con el dedo el rostro de Michael, lo que hizo que este último entrecerrara los ojos. ¿Has estado evitando a Leo? No es así. Incluso si no lo ignoras por completo, parece que quieres interactuar con él lo menos posible. ¿Eso es? Michael apretó los dientes, pero no podía negarlo. Estoy cansado. Sí, eso es otra cosa que he notado. Su rostro de sirviente todavía estaba pintado de insatisfacción, pero había un claro indicio de preocupación. Te estás golpeando la cabeza algo, y está relacionado con él. Impresionante, inspector, ni siquiera estaba de humor para reírse. ¿No me lo vas a contar?, preguntó el joven. Entonces te lo voy a decir. Faetón agarró la silla y la obligó a girar con gran facilidad. Michael estaba estupefacto. A veces olvidaba lo fuerte que era realmente ese chico. O estaban cara a cara. Deja de obsesionarte por mi bienestar. Exclamación de cierre. Los ojos de Michael se abrieron de par en par y estaba demasiado aturdido para decir algo. ¿Qué? Has estado en este estado desde que descubriste la verdadera naturaleza de Leo. Pero no eres el tipo de imbécil que lo rechazaría porque no es humano. Si lo eres, me decepcionó. Pero yo sé que no es así. Eres todo lo contrario. No puedes evitar preocuparte por los demás. Por eso se me ocurrió que estás preocupada porque Leo decidió conseguir el santo. ¿Me equivoco? No, no estaba equivocado. De hecho, fue aterrador lo precisa que fue su evaluación. Me sorprendió cuando dijo que iba a ganar. Finalmente, Michael se rindió y comenzó a explicar. En realidad, no. Tal vez debería haberlo esperado. Después de todo, si no usa Grial, morirá muy pronto, y no hay otra solución para él, ¿verdad? Si lo que dijo Ineim es correcto, no hay. Michael no era del todo inculto en lo que respecta a los homúnculos y la vida artificial. Si Leo ya había llegado a un punto en el que por morir en cualquier momento, entonces era demasiado tarde para intentar algo con él, de manera similar a cómo no se podía tratar una enfermedad en fase terminal. Sin un milagro morirá de verdad. Esta vez no será una farsa, entonces sería genial si ganara, ¿verdad? Faetón miró directamente a los ojos de Michael. Parecía menos como si estuviera haciendo una pregunta y más como si lo estuviera desafiando a responder lo contrario. Pero, yo. Es algo por lo que deberías estar feliz, no una razón para deprimirte. Su mirada se intensificó. Era irónico. Nunca había visto a su propio sirviente tan serio antes, y ni siquiera trataba de él mismo. ¿Cómo crees que me sentiré si sacrificas tu felicidad por la mía? Bien. Michael había hecho una promesa. No había dado sus palabras explícitamente, pero aún así se había acercado a ese chico y le había dicho que lo ayudaría a hacer realidad su sueño. Eso era algo que había decidido ligera sin pensar en las consecuencias, al igual que cuando entró en la guerra del Santo Grial. Pero aún así, lo había tomado absolutamente en serio. En lo que a él respectaba, ha hecho una promesa. Aunque tenía tantas cosas de las que arrepentirse, Faetón solo tenía un simple deseo, algo que no tenía derecho a ser tan difícil de conseguir. Sin embargo, para alcanzar ese deseo, tenían que ganar. En otras palabras, todos los demás tenían que perder. No era algo en lo que Michael quisiera pensar, pero ahora le restregaban esa verdad en la cara más que nunca. En un principio, Leo se había visto arrastrado a todo ese lío más o menos en contra de su voluntad. Por esa razón, Michael había pensado que todo estaría bien mientras su sobrino permaneciera sano y salvo. Este último no se lo habría reprochado pero antes de que Michael se diera cuenta, todo se puso patas arriba. De repente, que Leo estuviera sano y salvo ni siquiera era una posibilidad. Pero no se trataba solo de su salud. Cuando se reveló la inquietante verdad sobre sus orígenes, en el momento en que ese muchacho debería haber sido aplastado por la injusticia de sus circunstancias, no cayó. Por contrario, reafirmó su propia existencia. Michael ni siquiera podía imaginar cuánta fuerza de voluntad había requerido eso. Y ese mismo sobrino suyo había declarado que ganaría la guerra del Santo Grial. No solo por obligación, no por algo que se hubiera visto obligado a hacer, sino por un objetivo que fijado en sus ojos y que perseguía. La diferencia podría haber parecido mínima para un tercero, pero en lo que a Michael respectaba, significaba todo.
Si quería cumplir su promesa a Faetón, tendría que enfrentarse a esa determinación y negarla. Incluso si Leo perdía contra alguien que no fuera él, no dejaría un mejor sabor en la boca de Michael. No solo eso, sino que Galaad tendría que ser asesinado. Un fantasma que regresa al polvo puede no parecer tan dramático en comparación con lo que está en juego, pero él había sido testigo del vínculo que ambos habían forjado. Si alguien dijera que la vida de Faetón no importaba siempre que Michael estuviera bien, este último no lo dejaría pasar. Y no podía imaginar que sería de otra manera para Suso y el amigo que había hecho. Sí, en respuesta al silencio de Michael, Faetón siguió hablando. Si realmente tienes la convicción de llegar hasta el final, entonces podrías usar tu propio deseo para salvar incluso si alcanzara su límite de tiempo antes del final de la guerra, podrías traerlo de vuelta. Pero ni siquiera estás seguro de si vas a hacer eso, ¿verdad? Bueno, que me jodan. Finalmente, Michael pudo soltar una risita nerviosa. ¿Lograste descubrir eso también? ¿Cuánto tiempo crees que llevamos juntos? Si algo te atormenta, por supuesto que lo notaré. ¿O acaso creías que no me importa? Eso sigue siendo bastante impresionante. Sí, había una cosa más que frenaba a Michael. Además de Leo, había otra persona a la que tenía que cuidar. Pero en ese momento, ni siquiera sabía dónde estaba, cómo estaba o si seguiría viva cuando todo terminara. Podría decirse que ella necesitaba su ayuda más que Leo. Habían pasado poco más de 2 meses desde la última vez que la había visto, pero parecía que habían pasado años y años. Si Michael y Faetón lograran ganar. Si cuando tuviera el Santo Grial en sus manos tuviera que elegir entre María y Leo, ¿a quién escogería? No quería ni siquiera pensar en esa posibilidad, pero era imposible evitarla. No había una respuesta fácil, no había justicia, independientemente de a quién eligiera. Y ciertamente podía mirar a Leo a los ojos y actuar de la misma manera mientras tenía pensamientos tan horribles. Dime, Ryder. Estoy todo oídos. ¿Qué tengo que hacer? Estaba completamente perdido. No había nada bueno ni malo, solo remordimientos. Lo que tú quieras hacer. Eso es lo que me dirías si fuera al revés, ¿no? Sin embargo, ese chico lo dijo con una confianza desconcertante. Aunque quiera un final milagroso donde todos puedan ser felices. Eso, sería difícil de lograr. Faetón hizo una mueca de dolor, pero se recompuso. Pero aún podemos intentar hacerlo lo mejor que podamos. No tiene por qué ser todo una ... Michael pensó en ello. Y luego, finalmente lo dijo. Sinceramente, quiero ver a Leo ganar. Ojalá que finalmente pueda ser recompensado por sus esfuerzos y vivir la vida que quiere. Entonces tienes tu respuesta. Pero si eso sucede, tu deseo, soy un héroe. Faetón interrumpió a su maestro e hizo esa declaración con tal intensidad que Michael se sacudió en su silla con los ojos bien abiertos. No soy alguien a quien la gente se esfuerce por salvar, y no soy un niño al que le deban entregar sus deseos en bandeja de plata. Si tengo un sueño, lo haré realidad con mis prómanos. Y si encuentro a alguien en apuros, seré yo quien lo salve. ¿No es así? Jinete. Tú, por otro lado, no eres un héroe. Así que nadie te culpará por ser un poco egoísta. Nadie espera que salves a todos. Si hay algo que no puedes hacer, yo estaré allí para hacer ti. Por eso, vamos a salvar a María y a Leo, y nadie puede opinar en contra de eso. Bueno, ¿no te sientes de repente muy altivo y poderoso? Michael se levantó de su silla y, en un abrir y cerrar de ojos, sus dedos se aferraron sin piedad a la oreja de Faetón. Guay. Soy un sirviente, ¿por qué me duele eso? El señor tiene un par de momentos heroicos por aquí y por allá, y de repente el señor empieza a hablar en grande. Pero tengo razón. Faetón apartó las manos de Michael del lóbulo de su oreja. No estoy bajo tu responsabilidad. Ya tienes gente a la que cuidar, así que empieza por ellos. Puedo cuidarme bien solo. Te estás comportando como un niño mayor, pero mientras decía eso, Michael pudo sonreír sin pensarlo. Y tú te comportas como un tonto para ser un adulto. Faetón se cruzó de brazos y sacó pecho. Además, todavía no soy un niño. Lo que tú digas, se encogió de hombros mientras se giraba hacia la cocina. Bueno, ya es bastante tarde, así que pensemos en la cena, ¿vale? Vas a hablar con Leo otra vez, ¿verdad? ¿Qué opinas? Creo que los acertijos no son divertidos. No bajo su responsabilidad, así fue como fue. Probablemente tenía razón. Ese era el orden natural de las cosas. Pero, ¿cómo decirlo? Eso lo hizo sentir un poco solo.
Maestro, estoy convencido de que ya hemos pasado por aquí. Al oír el cansado comentario de Archer de Wite, Jris empezó a sudar la gota gorda. Deseaba poder decirle que estaba equivocada, pero en realidad compartía su sentimiento. Sin embargo, no quería admitir que los había perdido. Por eso, miraba el mapa como si su vida dependiera de ello. El hecho de que pudiera sentir a Archer mirándolo a la espalda solo aumentaba la presión. Pero hemos seguido las instrucciones perfectamente, intentó girar el mapa en varios ángulos, como si mágicamente cambiara su ubicación. Yo no llamaría instrucciones a una línea dibujada en un papel. Pero es una línea muy precisa, eso nos hizo desviarnos de todos modos. Al final, Jris no pudo entender qué había hecho mal. Por lo tanto, bajó la cabeza en señal de derrota y le entregó el mapa a su sirviente. Tal como él lo había hecho, ella lo miró intensamente con esa mirada analítica suya. Sin embargo, su expresión gradualmente se convirtió en molestia antes de convertirse en exasperación total. Este mapa suyo no tiene sentido. Con un suspiro de cansancio, se lo devolvió. Ni siquiera te ha dado una descripción de nuestro destino. ¿Cómo espera que le demos sentido a este lugar? Pero fui yo quien preguntó, así que ya es mucho, maestro, usted debe valorar más su tiempo. Si algo no cumple su propósito, es malo sin duda alguna. Pero Jris realmente pensaba que Iván ya había hecho mucho para ayudarlos. Para explicar su situación actual, la pareja amo y sirviente buscaban un horno. Tal como Sabrance le había sugerido, Jris le había pedido a Archer que lo ayudara a preparar con los ingredientes comprados por Iván. Ella había aceptado sin hacer muchas preguntas, aunque probablemente no entendía a qué se debía tanto alboroto. Después de todo, no le había dicho cuál había sido su diseño original. De todos modos, para llevar a cabo ese plan, necesitaban un lugar donde fabricarlo. El arca no tenía nada parecido a una cocina, por lo que los maestros de Wite sabían, por lo que un niño no tuvo más remedio que recurrir a su mentor. Después de preguntarle qué pensaba de los caramelos, que Jris no había comido, pero sobre los que había mentido, Iván le confirmó que había un lugar determinado en la nave donde podían encontrar todo lo que necesitaban. Las cosas probablemente hubieran sido más fáciles si Iván los hubiera guiado en persona, pero Jris no había querido abusar demasiado de su generosidad. La ciudad podía ser a veces laberíntica, pero no deberían tener problemas para encontrarla por sí solos con algunas indicaciones. Así fue como terminaron con el mapa, que ahora les estaba dando Por cierto, cabe señalar que los mapas del arca no estaban por ahí tirados. De hecho, no existía ninguno hasta que Jris hizo su petición. Iván sacó un trozo de papel y lo dibujó él mismo. Y aunque no era crítico de arte, Jris se sorprendió al ver lo bien que su profesor manejaba el bolígrafo. Había representado las distintas calles del arca con una precisión aterradora, sin más herramientas que su memoria. No era extraño que el dueño del lugar conociera bien el lugar, pero la precisión con la que había trazado la forma de cada edificio individual era casi aterradora. Luego, mostró el camino a seguir desde la torre hasta el lugar en cuestión. Con un mapa tan detallado, debería haber sido muy fácil encontrarlo. Pero como se podía adivinar por su situación actual, sus instrucciones no eran perfectas. Quizás si retrocedemos, Jris intentó pensar en cualquier solución que pudiera. Pero, ¿en qué momento el mapa deja de ser correcto? Por lo que sabemos, podría haber estado mal desde el principio. Eso no puede ser. Archer no había leído el mapa hasta que empezaron a perderse. Antes de eso, simplemente había seguido su ejemplo, ya que Jris se sentía muy seguro en cada giro que tomaba. Confianza se había desvanecido lentamente a medida que algunas de las indicaciones habían dejado de tener sentido, pero como tantas calles parecían iguales, no podría señalar precisión cuando había comenzado eso. Para ser sincero, me resultó extraño pensar que Iván, que podía representar el arca con tanto detalle, pudiera cometer un error desde el principio. Pero, en efecto, se habían perdido después de seguirla, así que no era algo que Jris pudiera mencionar. ¿Estás seguro de que fuimos en la dirección correcta desde el principio? Estoy seguro. Hay muchos edificios reconocibles y las calles son asimétricas. Entonces no hay nada que hacer. Archer se cruzó de brazos. Volvamos. El pastel tendrá que esperar otro día. Pero Jris no quería volver atrás y admitir que no había sido capaz de encontrar su destino en un mapa. No era una cuestión de orgullo de niño, si es que tenía alguno. Simplemente no gustaba fracasar y volver a casa con el rabo entre las piernas. Seguro que se pasaría el resto del día dándole vueltas a la situación. Por eso, volvió a mirar el mapa, intentando en algo que pudiera hacerla cambiar de opinión. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo.
De hecho, ya lo había notado varias veces, pero pensó que se trataba de un pequeño error por parte de Iván. La cola aquí es un poco rara, miró hacia un punto concreto. Gira justo antes de la esquina y pasa por una casa. Si fue dibujado a mano, entonces es probable que ocurran pequeños errores de este tipo. Eso era lo que también había pensado Zris. Iván podría haber dado un paso al frente demasiado pronto. Pero no tenía nada más que investigar, así que tenía que asegurarse. Archer, ¿podemos volver a ese lugar?, preguntó con ojos suplicantes. Entendido. Ella asintió, pero no sin un pequeño suspiro. Pero después regresaremos a tu habitación. Aún no es seguro caminar por estos lares. No te preocupes. El señor Arco dijo que nos protegería si Lancer intenta atacarnos. Dijo el niño con confianza. ¿Lo ha hecho ahora? Pero Archer se limitó a entrecerrar los ojos. No me tomaría en serio ni una sola palabra que saliera de su boca. Pero él realmente lo dice en serio. Eso no te corresponde a ti decidirlo. No hay razón para que confíes en ese hombre. Pero es verdad. Él me ayudó y dijo que se aseguraría de mantenernos a todos fuera de peligro. Maestro, usted, se acercó a él por su cuenta mientras yo no estaba mirando. Sus ojos autoritarios lo miraron fijamente y Zris sintió un sudor frío en su rostro. En realidad, no le había contado su encuentro con Sabrancearco dentro del almacén. Bueno, el otro día, murmuró mientras jugaba nerviosamente con su cabello. Maestro, debe cuidarse. No se acerque solo a individuos peligrosos. Pero no es peligroso. Eres demasiado confiada. Parece que no puedo dejarte sola después de todo. No miento. El niño estaba al borde de las lágrimas. Era tan injusto que un adulto no lo escuchara sin importar lo que dijera. Ayúdame. Tú tampoco sabes nada sobre él, así que no tienes ninguna razón para no confiar en él, ¿verdad? No tenemos el lujo de conocer gente, maestro, afirmó categóricamente. Lo entenderás cuando tengas más edad y experiencia. Odiaba esa frase. Lo entenderás cuando seas mayor. Esas palabras no eran más que una excusa irresponsable. A los adultos no les importaba explicarles nada a los niños, y tampoco les importaba su opinión. Al fin y al cabo, eran el yo que decidían todo, mientras que él tenía que esperar a ser mayor para entender. Eso fue tan injusto. Entonces, ¿por qué? Maestro, parece que nunca confías en nadie, Archer. Si lo sabes, deberías poder explicarlo, ¿no? No está en tu naturaleza desconfiar de los demás, por lo que supongo que no entenderías cómo la confianza puede quedar sin recompensa. Si no me lo dices, entonces, Zris tragó saliva, pero levantó la mano con decisión. Por mi sello de comando, tienes que decirme la verdad. Exclamación de cierre, los ojos de Archer se abrieron de golpe por la sorpresa, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. Los símbolos en el dorso de su mano destellaron con un rojo carmesí brillante. Luego la luz se movió hacia Archer y la vinculó a su comando. Era la primera vez que Zris usaba uno de esos, pero todo lo que sintió en su mano fue una sensación de cosquilleo. Uno de los códigos de comando se desvaneció. La mirada en el rostro de Archer era difícil de describir, en realidad, no, era muy simple de describir. Estaba furiosa. Maestro, ¿cómo pudo? De esa manera no puedes mentirme. Zris intentó defender lo que acababa de hacer, pero en verdad tenía miedo de su reacción y su voz se quebró. Esas cosas son preciosas. No las desperdicies en rabietas insignificantes. Se acercó a él, mientras que él solo podía permanecer de pie y desear poder encogerse hasta el tam de una pulga. ¿Por qué no puedes comprender la situación en la que estás? Pero no tuvo tiempo de decir nada. Un sonido seco resonó, un dolor se extendió por la mejilla de Zris. Su mente se quedó en blanco. Afortunadamente, ella no había usado toda su fuerza como sirviente, pero el escozor de su bofetada fue severamente doloroso de todos modos. Sin embargo, eso no fue lo que lo en estupor, porque por más aterradora que pudiera ser a veces, el niño nunca había esperado que Archer levantara su mano contra él. Su mejilla estaba caliente e hinchada ahora, podía contener las lágrimas. No sollozó, ni sus hombros temblaban por las emociones. Miró lentamente a su sirviente a los ojos, mientras dos cálidas corrientes corrían por su rostro. Aunque su expresión era de asombro, la de Archer estaba cambiando. Por un breve momento, pareció que se arrepentía de lo que había hecho. Pero al final, decidió endurecerse de nuevo. Por favor, comprenda la situación en la que se encuentra, maestro. Esta es una guerra del Santo Grial y esas personas no son sus amigos. Sin decir palabra, miró hacia otro lado.
Enterró la mirada detrás del mapa que sostenía y se alejó caminando. No había forma de que sus sentimientos atravesaran esa máscara de piedra, así que decidió concentrarse en el esquivo destino. En realidad, ya no estaba pensando en el pastel, pero sus pensamientos eran demasiado fuertes para escucharlos correctamente. Solo estaba tratando de concentrarse en un objetivo práctico para ignorarlos. No le pidió ayuda a Archer y no le importaba tener que caminar solo. Sin embargo, escuchó sus pasos siguiéndolo a la distancia. Durante todo el tiempo que caminaron, ella tampoco dijo nada. Ese silencio era insoportable, como si algo hubiera quedado flotando en el aire a su alrededor y pidiera ser dicho. Por eso, decidió ignorarlo también. Durante todo ese tiempo, sus ojos hacían agujeros en el mapa dibujado a mano mientras intentaba encontrar su camino. Esta fue otra prueba. Su maestro no cometería un descuido como ese, por lo que debió tener algún significado. Iván no era como los demás adultos. Cuando Chris no tenía a nadie a quien recurrir, ese hombre extraño lo había encontrado y lo había escuchado. Él fue quien vio un talento para la hechicería dentro de él y trató de enseñarle lo mejor que pudo. En este mundo, la gente solo te reconoce si puedes hacer algo. Eso era lo que significaba ser adulto. Al aprender hechicería, Chris estaba seguro de que lo reconocerían sin tener que esperar y crecer. Pedilefei era el único al que le importaba lo que sentía y quién era. Por eso, Chris estaba convencido de que su profesor no le pondría un examen que no pudiera aprobar. Si se trataba de algo que el pequeño podía adivinar, entonces tenía que esforzar al máximo. Lo que estoy buscando es un horno, ahora que lo pienso, no hay gas ni electricidad en el arca, sin ninguna de esas dos cosas, el horno en cuestión no podía ser muy moderno. Sin duda encajaría con la estética general de la nave, así que eso era algo que tenía en mente. Si era un horno tradicional, habría que encender un fuego, y con el fuego venía el humo. En otras palabras, el lugar que buscaba tenía que tener una forma de evacuar el humo para evitar asfixiarse. Pero Chris no recordaba haber visto nunca humo saliendo de ninguna parte del arca. De hecho, estaba bastante seguro de que ninguna de las casas de la ciudad equipada con chimenea. Entonces si la línea pasa por un edificio, entonces, todo empezaba a tener sentido. Mientras las piezas del rompecabezas iban encajando en su cabeza, Chris aceleró el paso. En poco tiempo, había encontrado la intersección exacta que tantas preguntas le había suscitado y buscó la casa atravesada por la línea. No destacaba de los demás edificios de ninguna manera, por lo que nadie podría adivinar que había algo especial en ella. Sin el M, nos perdimos porque no estábamos en el camino correcto desde el principio, murmuró para sí mismo. El arca está hueca, así que tenemos que entrar dentro. Y, en efecto, después de empujar la gran puerta para abrirla, lo que encontraron Chris y Archer no fue una casa vacía y anodina como las que se podían encontrar en cualquier otro de la nave. No había suelo. El interior era como un enorme vacío que conectaba la ciudad con el interior de la nave. Y, partiendo de la puerta antes de descender en espiral hacia la oscuridad, había una única escalera estrecha. Ese era el camino que el mapa había intentado indicar desde el principio, y la razón por la que el resto de las indicaciones no tenían será porque, para empezar, habían estado en el piso equivocado. Cuando su teoría resultó ser correcta, Chris dejó escapar un pequeño suspiro de emoción. Aparte del dolor en la mejilla, se había olvidado por completo de lo que acababa de pasar a Archer. De hecho, prácticamente había olvidado que ella estaba allí. Esa sensación alentadora pero pesada en su pecho era la misma que tenía cuando exploraba las calles vacías de ciudad. Pero a pesar de su emoción, la escalera que tenía frente a él era bastante amenazante debido a la falta de barandilla. Si le daba vértigo o se resbalaba por accidente, se lanzaría de cabeza hacia el fondo. Un rápido vistazo al borde le hizo tragar saliva y, por un segundo, dudó en dar el primer paso. Pero, al mismo tiempo, la llamada de la aventura era demasiado tentadora. Por no mencionar que, de todos modos, era allí a donde tenía que ir. Para que conste, esta era la primera vez que se revelaba la existencia de un camino hacia las profundidades del arca. Chris siempre había tenido la idea de que había algo allí abajo, pero eso solo era posible gracias a lo que había aprendido de Iván. Cada vez que le preguntaba a su maestro qué había allí, este siempre encontraba una manera de evadirla. Los demás miembros de la facción blanca probablemente tampoco lo sabían, por lo que realmente parecía que Chris estaba siendo pionero en algo. Así, después de fortalecer su malla y arrojar una pequeña luz para iluminar su camino, comenzó su descenso hacia el reino de lo desconocido. El pequeño orbe de luz que había proyectado resultó útil rápidamente. Realmente no había otra fuente de luz allí abajo. Combinado con la empinada escalera, era la combinación para un accidente mortal.
Naturalmente, aunque no le estaba prestando atención, su tutor estaba atento a tal posibilidad. Por lo tanto, esta aventura no fue tan peligrosa al final. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más escalofríos recorrían el cuerpo del pequeño. Este lugar era extraño. La escalera que había bajo sus pies no estaba apoyada en el suelo como había pensado en un principio. Al observarla más de cerca, parecía una cornisa suspendida sobre el vacío. Embargo, al mismo tiempo, estaba hecha completamente de piedra blanca y no se balanceaba como lo haría un puente colgante. Zris no sabía mucho de arquitectura, pero eso le parecía extraño incluso a él. Pero eso fue solo el comienzo. Por el camino dibujado en el mapa, el niño esperaba llegar a un pasillo en algún momento. Si la escalera era una conexión entre niveles, entonces el piso inferior tenía que ser un complejo de túneles, de manera similar a cómo la ciudad era un montón de calles. Sin embargo, pronto quedó claro que no habría tal cosa. Finalmente, la escalera llegó a una intersección donde se dividió en dos y se dirigió en direcciones opuestas. Zris revisó lo mejor que pudo sin caerse por el borde. Sin importar lo que pasara, no podía ver ningún pilar ni ningún tipo de soporte. Tampoco estaban cerca del borde del arca, que realmente parecía como si toda esta escalera estuviera sostenida por medios antinaturales. Al observar los dos nuevos caminos que se les presentaron, uno iba más abajo mientras que el otro era una cornisa horizontal. Ninguna de ellas estaba encendida, por lo que no se sabía cuánto tiempo duraron ni qué encontrarían al final. De alguna manera daba miedo. Zris recordó un libro ilustrado sobre las profundidades marinas que había leído una vez. En ese momento, si no fuera por la luz que había con boca este lugar, sería realmente como un abismo completamente negro. No solo eso, sino que, a juzgar por lo que habían visto hasta ahora, no era imposible que todo el arca fuera así. Había un piso inferior debajo de la ciudad, entonces tal vez la bodega del barco era una habitación gigantesca, envuelta en oscuridad y solo transitable a través de una red de escas semiflotantes. No solo era poco práctico y peligroso, sino que resultaba desconcertante que alguien siquiera considerara construir una estructura así. Esta arquitectura improbable desprendía una fuerte atmósfera esotérica, como si la gente no estuviera destinada a estar allí. Maestro, no pasemos mucho tiempo aquí. Archer finalmente dijo algo después de tanto tiempo. No era lo que Zris esperaba oír, pero estaba muy de acuerdo con ella. En esto era donde el mapa de Iván los ayudaría. El peniño trazó la línea con su dedo y, al llegar a lo que debería ser su ubicación actual, vio qué camino debían elegir. Es por aquí. Se giró hacia la cornisa horizontal y reanudó su caminata. Dicho esto, no pudo evitar preguntarse qué había al final del otro camino. No era curiosidad, sino más bien una inevitable sensación de asombro que yacía en lo más profundo del ser humano. Una extraña mezcla de miedo y fascinación por lo desconocido que impregnaba cada centímetro de este lugar y hacía que esta atmósfera misteriosa fuera aún más fue como si hubieran entrado en un mundo diferente. Sin embargo, explorar el interior del arca no era algo que pudiera permitirse. Incluso para él era evidente que ese lugar no era tan acogedor como la ciudad. Mientras avanzaban por oscuras profundidades del arca y tomaban varias curvas e intersecciones, una analogía se iba formando lentamente en el fondo de su mente. Se preguntó si así sería viajar por un telaraña. Instintivamente, el pequeño niño buscó la presencia de su servant. La corta pelea que habían tenido antes ya no estaba en su mente ahora. Tímidamente, se aferró a la tela de su y avanzaron uno al lado del otro. Afortunadamente, ya no debían estar muy lejos de su destino. Todo lo que quedaba era una línea recta hacia su objetivo, que parecía estar ubicado cerca del borde del arca. Pero a mitad de camino, Zris sintió que su servant disminuía la velocidad hasta detenerse, lo que lo obligó a detenerse también. ¿Qué pasa? Miró a Archer, pero no podía ver su rostro. Estaba demasiado oscuro y ella estaba mirando hacia otro lado. ¿Pero qué estaba mirando? Incluso si hubiera algo allí, era imposible ver nada en esa oscuridad. Desesperado, se acercó un poco más a la luz para ver mejor su rostro. Cuando lo vio que estaba mirando a lo lejos. ¿Estaba muy lejos? ¿Y por qué había decidido de repente mirar hacia atrás? ¿Viste algo? Por alguna razón decidió susurrar, como si algo allí pudiera oírlo. Siento una presencia, pero... ¿hay alguien más aquí? Se le erizaron los pelos. Mi cadena no está reaccionando, más bien, esto es más bien, arquero. No, no es nada, dijo ella, aunque no parecía tan segura. Parecía que estaba tan inquieta como él, pero por un motivo diferente. Sigamos adelante.
No me gusta estar en este. Él asintió sin decir palabra y reanudaron la caminata. Como era de esperar, finalmente llegaron a una pared. Se sintió bien ver que la cornisa de piedra finalmente se conectaba con algo, como si también los estuviera conectando de la realidad. Sin embargo, había un pequeño problema. Al observar más de cerca, era un callejón sin salida. Solo una pared blanca y lisa que no podían cruzar. Por un momento, entró en pánico y se preguntó si había tomado un giro equivocado en algún lugar nuevamente. A diferencia de lo que sucede en la superficie, perderse aquí sería una verdadera pesadilla. Afortunadamente, su angustia no duró mucho. Archer extendió su mano hacia la pared y apenas la tocó, se escuchó un fuerte sonido. Una forma rectangular apareció en la pared. Agujero se abrió ante sus ojos. Eso es raro, no parecía que hubiera un mecanismo, reflexionó Chris en voz alta. No sabía que hubiera puertas secretas como esta en nuestro cuartel general, dijo Archer. Aunque supongo que secreto no es la palabra adecuada, es posible que las paredes de este lugar siempre se muevan de esa manera. Era bastante desconcertante, pero no más extraño que lo que habían presenciado hasta ahora, así que era mejor no pensar demasiado en ello. En cualquier caso, ya no había nada los detuviera, así que entraron y abandonaron el mundo de la oscuridad. Dicho esto, el lugar al que llegaron era igual de oscuro. Cuando el agujero se cerró detrás de ellos, se sintió como si hubieran quedado atrapados en otra capa de esta atmósfera esotérica. Afortunadamente, sin embargo, esa impresión no duró. Después de adentrarse más en el lugar donde fuera que estaba, de repente quedaron cegados por la luz. No una luz artificial como la que Chris había proyectado, sino la luz solar real del mundo exterior. Como se esperaba, hemos llegado al casco. De manera similar a cómo se había abierto una puerta en la pared para dejarlos pasar, mágicamente habían aparecido 3 grandes agujeros en la dirección en la que miraban. Probablemente estaban destinados a ser ventanas, pero eran tan grandes que el pequeño podía pararse en el alféizar sin tener que agacharse. No había panel de vidrio ni red de seguridad, lo que significaba que el fuerte olor del mar y el viento helado entraban junto con la luz del día. Comparado con lo que acababan de experimentar en las entrañas del bar, fue un soplo de aire fresco tanto en sentido literal como figurado. A esa hora del día, los rayos del sol no llegaban a ese lado del arca, lo que significaba que la habitación todavía estaba algo oscura. Pero era más que suficiente para iluminar cada recoveco del tan ansiado destino. Si valía la pena todo el misterio que lo rodeaba era cosa del gusto de cada uno. A primera vista, era tan soso y desolado como cualquier otro lugar del arca. Había una técnica de tortura psicológica que consistía en encerrar a alguien en una habitación completamente blanca. Con el tiempo, el prisionero perdía el sentido de sí mismo y se desmoronaba. Vivir a bordo del arca no era ni de lejos estar sometido a eso, pero ese blanco inmaculado siempre presente sí resultaba enloquecedor pasado cierto punto. Esa era menos la opinión de Archer. Había dicho antes que si Iván podía disfrutar de un lugar como ese, entonces el arca tenía que reflejar su locura. Chris no lo creía así. Esa nave seguía siendo magnífica. Dicho esto, por primera vez, sintió que podía entender a qué se refería. Pero él meneó la cabeza y se concentró en su objetivo inicial. ¿Dónde está el horno? El señor Pedilefei dijo que habría uno. Me pregunto qué haría un horno aquí, precisamente. La habitación tenía menos de media docena de metros de ancho, pero su longitud era bastante impresionante. Parecía estar construida a lo largo del casco durante un tramo, pero podía tener más de 30 metros de largo. Teniendo en cuenta el laberinto de escaleras suspendidas que habían recorrido para llegar hasta allí, tal vez había muchas más hábitats de este tipo por todo el arca, sin usar y ocultas. ¿Por qué se hicieron? Si Iván fue el arquitecto de esta colosal nave, ¿por qué sintió la necesidad de incluirlos? Después de seguir esta cadena de pensamientos, finalmente llegó a la pregunta de si él realmente había construido este lugar. Chris no se sorprendería demasiado si así fuera, pero sí parecía una obra monumental para un solo ser humano. Mago o no, esta arca parecía ser el resultado de toda una vida de trabajo, y sin embargo su dueño no parecía tener más de 50 años. O era mucho mayor de lo que todos creían, o había más en la historia detrás de la creación de este lugar. Mientras pensaba en todo esto, el niño buscó el motivo por el que se habían molestado en venir allí. Y, de hecho, los dos lo encontraron rápidamente. Eso es, un horno. La mandíbula de Chris cayó. Nunca hubiera esperado encontrar algo así en un barco, dijo Archer, aunque su expresión apenas delataba su sorpresa. Este no es exactamente el tipo de horno con el que es familiarizado, maestro. Esto sería un horno, no, parece más bien un horno de leña.
El niño nunca había oído esa palabra antes, así que su sirviente le dijo que esas cavidades en las paredes no estaban hechas para cocer alimentos. De hecho, eran hornos hechos producir un grado de calor demencial, al menos comparado con una estufa doméstica. No solo eso, sino que los hornos tenían un uso muy específico, que era convertir la arcilla en objetos, como cerámica o ladrillos. Si bien todo eso fue muy educativo, planteó una pregunta. ¿Ese hombre espera que cocinemos algo con eso? Archer miró las cámaras con un destello de desdén. Tal vez no había nada mejor en el arca para cocinar, pero era un hecho que los hornos no estaban destinados a preparar alimentos. Para empezar, incluso un horno tradicional sería mucho más pequeño que eso. Mientras que la cerámica y los ladrillos debían fabricarse en grandes cantidades, no era así con los alimentos. Además, estaba el problema de la difícil técnica. Un horno no era algo que un aficionado pudiera manejar. No era exactamente una ciencia exacta, pero entre un niño y alguien que nunca había utilizado ningún tipo de horno, tenían exactamente las habilidades necesarias para el trabajo. Bueno, todo eso era cierto, pero... No me importa, dijo Zris mientras se arrastraba dentro de un horno por curiosidad. El techo era lo suficientemente alto como para que pudiera ponerse de pie y su voz resonaba borde curvo. Quiero intentar usarlo. Como desees. Pero no te hagas demasiadas ilusiones. Ella obedeció su deseo y dejó la caja de cartón que contenía todos los ingredientes. Pero todavía hay algo más de lo que deberíamos ocuparnos. ¿HM? Zris asomó la cabeza fuera del horno, como una liebre saliendo de su madriguera. Tenemos un horno, y tenemos tus ingredientes, pero creo que para cocinar también necesitarás algunas herramientas. Ah. Bien. Eso era algo que se le había olvidado por completo. Ni siquiera podía achacarlo a su falta de experiencia. Habían llegado hasta allí sin un solo utensilio. Aunque, en su defensa, espera encontrar algo más parecido a una cocina que a un taller de cerámica. El señor Pedilefei dijo que encontraríamos todo lo que necesitáramos, aquí no hay nada más que polvo. Oh, no. Zris salió de la habitación en la que se encontraba y fue a ver cómo estaban los demás, pero todos estaban completamente vacíos, como debía ser. Y como no había armarios ni taburetes, lo que había dicho Archer debía ser cierto. Eso era muy anticlimático después de todo lo que habían pasado, pero parecía que no tendrían otra opción que volver sobre espasos para buscar algunos utensilios, si es que había alguno. Tal vez Iván también los había comprado para Zris y este simplemente no los había recogido en el almacén. Sin embargo, eso significaría atravesar el vientre del arca varias veces más de las necesarias inicialmente, y esa idea lo inquietaba un poco. Tal vez podamos usar tus armas, las herramientas de un rey no sirven para semejante tarea, ni por razones prácticas ni por dignidad. Su idea fue rechazada de inmediato. Si temes la idea de regresar, puedes esperarme aquí. No soy un bebé. Infló las mejillas. No tengo ningún problema. La verdad es que tenía aún más miedo de estar allí solo, aunque pareciera más seguro. Y Archer debió de sentir lo mismo, ya que ella asintió como si no hiciera falta decirlo. Al menos había sugerido renunciar a la tarta, a diferencia de antes. Zris se armó de valor y caminó de vuelta hacia donde debería estar la entrada. Esta ocasión había sido posible gracias a ayuda de Iván y Sabrance, así que no iba a desperdiciar su generosidad. Sin embargo, cuando la pared se abrió, su corazón casi se le salió del pecho. El pequeño niño dejó escapar un grito agudo al ver lo que estaba al otro lado. Era bastante grande, mucho más grande que un humano. Y, sin embargo, también era bajo, más o menos de la misma altura que él. La luz que se filtraba por las ventanas revelaba forma plana con una miríada de patas. Una araña mecánica gigante de un tono de blanco ligeramente más oscuro que el resto del arca. Su cabeza no era muy arácnida, pero tenía pequeños ojos que brillaban intensamente en amarillo y lo miraban fijamente. No tenía colmillos para morder ni ningún arma visible, pero Zris no notó nada de eso. Para él, un monstruo estaba parado justo frente a él. Maestro, retroceda. Y Archer también lo pensó, o tal vez su grito la había alertado. En cualquier caso, tiró del niño y lo hizo ponerse detrás de ella. Zris todavía estaba bajo la conmoción y se escondió completamente detrás de su sirviente con piernas temblorosas. Pero no pasó nada. La araña estaba allí parada, inmóvil y sin pestañear. Archer incluso había sacado su espada y estaba lista para destruirla a la menor señal de movimiento, pero finalmente tuvo que reconocer que no había peligro real. Pero incluso después de escucharla decir eso, el corazón de Zris no se calmó por completo. ¿Que eso es lo que sentiste antes? Le preguntó.
No, por lo que sé, es un simple autómata. Esos gustos tan desagradables le vendrían muy bien a ese hombre, así que debe ser uno de los guardianes de este lugar. ¿Nunca te ha mostrado esta marioneta antes? Zris meneó la cabeza vigorosamente. Me enseñó a hacer familiares, pero nunca me mostró ninguno de sus. Me temo que hemos visto muy poco de lo que contiene su arca. Archer chasqueó la lengua. Pero tengo más curiosidad por saber qué quiere este autómata de nosotros. Si es un guardián, tal vez quiera matarnos. Las posibilidades serían escasas. Y si ese hombre realmente nos envió a un lugar donde su vida corre peligro, no se librará con solo una advertencia. Pero la araña no estaba haciendo nada en absoluto. Cuando finalmente se movió, fue solo para mirar a Archer por un segundo, antes de volver a mirar a Zris. Luego, para su sorbo golpeó el suelo con el pie repetidamente, como si se estuviera quedando sin paciencia. Tal vez esperaba algo de ellos, pero solo pudieron mirarla con confusión. Finalmente, debe haberse quedado realmente sin paciencia, porque de repente se escuchó un zumbido. Este extraño ruido los puso en guardia nuevamente, pero en lugar de un ataque, lo que salió fue una voz. ¿Qué necesitas? No sonaba humano en lo más mínimo y la forma en que resonaba lo hacía sentir como si viniera de todas las direcciones al mismo tiempo. Zris podía sentir la vibración reverberar a través de sus huesos, lo que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Pero en lugar de sentirse desconcertado por la voz inorgánica, sintió curiosidad por lo que había dicho, al igual que Archer. ¿Estás preguntando qué negocio nos trae aquí? Le preguntó al autómata. BZZZZ. Se oyó un zumbido y la araña sacudió la cabeza mecánicamente. Luego repitió su pregunta. ¿Qué necesitas? Espera, ¿estás? Zris dejó la seguridad de la espalda de Archer y se acercó a la araña, lleno de interés infantil. Si necesitamos algo, nos lo traerás. ¿Qué necesitas? El autómata repitió una vez más, como un disco rayado. Pero esta vez, su cabeza triangular asintió levemente. Al ver esto, el miedo inicial del niño se convirtió en asombro y una enorme sonrisa apareció en su rostro. Eso es lo que quiso decir el señor Pedilefei. Lo sabía, pensó en todo. Con esto, todos sus problemas quedaron resueltos. Por favor, necesitamos, Archer, ¿qué necesitamos? No lo sé mejor que tú. Suspiró, se volvió hacia la caja de cartón y cogió la receta. Luego, trató de entenderla mientras se rascaba la cabeza. Para empezar, un bol para mez sería esencial. Cuenco para mezclar. Después de aceptar su petición, la araña desapareció en la oscuridad, y solo el chasquido de sus patas los alcanzó. Después de que se fue, la habitación permaneció en silencio. El suspenso de ver el resultado los mantenía a ambos callados, al parecer. La araña estaba tardando bastante, aunque eso era de esperarse debido al gran tamaño de la nave. Sin embargo, al final, el sonido del clic volvió y el autómata emergió de la sombra una vez más. Una vez que estuvo frente a la puerta, se abrió un pequeño compartimento en su pie. Un objeto quedó en el suelo frente a ellos. Cuenco para mezclar. Esto es un cuenco, en efecto. Archer se agachó y recogió el objeto en cuestión para observarlo más de cerca. Pero no importa cómo lo mires, esto no es un cuenco para mí, es bonito. Zris lo admiró con asombro. Lo que la sirvienta sostenía en sus manos tenía la forma esperada de un cuenco, pero cualquiera podría decir que no se trataba de un utensilio de cocina. La forma era más plana, curva, y en su superficie se habían tallado intrincados patrones. Pero lo más importante era que tenía gemas incrustadas. ¿Dónde encontró ese hombre algo así? Esto es propio de un templo o de un tesoro, no de una cocina. La expresión de Archer mostraba una auténtica incredulidad. Es inaceptable utilizar un tesoro como este para hacer un pastel. Pero ¿y si es el único cuenco que hay en el arca? Preguntó Zris, en parte por miedo a que Archer se retractara de su decisión. Dime, ¿eso es realmente todo lo que pudiste encontrar? Le preguntó a la araña. Cuenco para mezclar. Lo cual no hizo más que recordarle lo que había pedido, casi en tono de burla. O quizá esa última parte fuera solo un truco de la mente. Tal vez solo sea lo suficientemente inteligente como para entender lo que es un cuenco. El niño podía acercarse a la araña sin miedo y trató de tocarle la cabeza. En realidad, a que había demostrado ser inofensiva, la encontró un poco tierna. Ese solo está haciendo lo mejor que puede, así que usemos lo que nos da. Archer suspiró pero no respondió. Al ver que la araña aparentemente traería algo que pudiera ser usado, le pidieron una variedad de utensilios. Sin embargo, este proceso resultó ser insoportablemente largo. Tan como hacían una solicitud, los autómatas se disponían a cumplirla, lo que significaba que solo podían pedir una cosa a la vez.
Y aunque su velocidad era relativamente rápida, el tiempo de viaje para cada plato solo se acumulaba, y tomó al menos una hora para obtener todo lo que necesitaban. Y, por supuesto, lo que la araña traía cada vez no era menos sorprendente. Cuando pidieron una balanza para pesar los ingredientes, les trajo una balanza muy ornamentada y de aspecto prestigioso, del tipo que aparecía en la mano de Lady Justice. Según Archer, esa balanza también contenía rastros de misterio. Cuando pidieron un segundo cuenco, les dio una que definitivamente no era para cocinar, lo que confirmó la teoría de Xris. El único objeto normal que había traído era un cucharón, e incluso eso estaba hecho de un metal desconocido. Hoy, mi orgullo como rey está herido para siempre. Archer miró la pila de tesoros que habían acumulado mientras se masajeaba la frente. Maldito seas, Iván Pedilefei. GR. La araña emitió un ruido extraño que podría interpretarse como muchas cosas. ¿Te estás burlando de mí? Y Archer lo tomó como un insulto personal. No intimiden al Sputnik. Pero Xris decidió acabar con esa rivalidad de raíz. ¿Sputnik? Ella levantó una ceja. Sí, Sputnik, respondió, parándose junto a la araña y acariciando su cabeza. Por favor, dime que no le has puesto un nombre a esa cosa, se masajeó las cejas. Pero es tan adorable. GR. Quiero hacer uno igual a él. Declaró el pequeño. Maestro, usted, contuvo ese pensamiento, pero no había ambigüedad en la mirada que le dirigía. Deberíamos proceder ahora, ya hemos perdido suficiente tiempo. Sin duda, entre el tiempo que les había llevado llegar hasta allí, más el tiempo que había tardado Sputnik en traer todo de vuelta, la luz fuera de la ventana había empezado a disminuir. En realidad, preparar el pastel no sería la parte que más tiempo les llevaría de su pequeña aventura. Todavía nos falta algo para hacer fuego. Mientras ordenaba todo, Xris se dio cuenta del último elemento que faltaba. Ya lo has oído, tráenos algo de leña, ordenó Archer a la araña con una mirada fulminante, y ésta obedeció de inmediato. Terminemos con esto. Y así, por fin, comenzaron los preparativos para un pastel de chocolate. Lo cual resultó ser un obstáculo mayor de lo previsto inicialmente. Sabrance había dicho que cualquier adu podía seguir una receta, pero eso solo era cierto para alguien que hubiera cocinado al menos una vez en su vida. Debido a su educación, Archer nunca había preparado ningún tipo de comida, ya fuera caliente o fría, y es posible que ni siquiera hubiera visto a alguien hacerlo. Podía analizar los distintos pasos de la receta todo lo que quisiera, pero la forma en que los ejecutaba era extraña. Por ejemplo, en lugar de golpear ligeramente los huevos contra borde del cuenco para abrirlos, intentó hacerlo solo con las manos. El primer huevo que sufrió ese destino fue aplastado sin piedad en su mano, y ella respondió apresuradamente. No había medido bien su fuerza, pero a Xris, la forma en que se sonrojó y entró en pánico, le hizo pensar que simplemente no sabía cómo funcionaba un huevo. Al final de cuentas, el que tenía más experiencia aquí era Xris. Así, la primera parte de la sesión de preparación de pasteles se dedicó a solucionar los daños causados por sus errores, como retirar los pequeños trozos de cáscara de huevo del cuenco. A partir de ahí, sin embargo, todo fue más fácil. Aprendió rápido y había captado la esencia de la cocina en general. Lo que sea que eso signifique. Y con el tiempo, Spur regresó con lo que habían pedido, más o menos. Aunque más bien poco, ya que lo que llevaba a cuestas era un aparador de madera. Parecía muy antiguo, pero también estaba en buen estado. No esperaba troncos de madera, pero quemar muebles suena demasiado desesperado para mi gusto, dijo Archer. Está bien usar tesoros como herramientas, pero destruirlos. Xris estaba un poco preocupado porque no podían encender un fuego sin hacerlo. Es parte de la colección de Pedilefei, así que él también debe atesorarlos, entonces que se queme. Archer cambió de opinión en un instante. Lo desarmaré. Maestro, ¿conoce algún hechizo que lo prenda fuego? Lo hago, pero... Perfecto. Sputnik se fue sin despedirse y fue la última vez que lo vieron. Así, el aparador fue cortado cuidadosamente en pedazos y colocado dentro de una de las cámaras. Los hornos de este tamaño requerirían mucho más combustible que eso, pero no estaban tratando de alcanzar la temperatura máxima, por lo que eso no era un problema. Lo que sí era un problema era el tamaño de la cámara. El calor se propagaría más que si más pequeña, por lo que estaban haciendo básicamente era hacer una fogata, más que usar un horno. Derretir la mantequilla y la masa fue bastante sencillo. Una vez que tuvieron una masa bien líquida, la vertieron en un pequeño cofre del tesoro a falta de un molde real.
El recipiente metálico facilitaría la cocción, pero tampoco estaban muy seguros de cuánto tiempo debían dejarla dentro del horno, debido a lo peculiares que eran sus circunstancias. Una vez que metieron el cofre dentro de la cámara, solo quedaba esperar. No sale humo, se dio cuenta el niño. Tiene que haber un agujero en el techo para poder evacuarlo. Aunque me pregunto a dónde conduciría. Nunca he visto un agujero así en el casco. Miró por la ventana. Por otra parte, yo tampoco habría imaginado que existieran habitaciones así. ¿Dónde podría haber encontrado ese hombre una construcción así? Al parecer, Archer también opinaba que Iván Pedilefei no era el arquitecto principal del arca. Pero como sin esa sospecha, el misterio no tenía solución. No sé mucho sobre su vida, murmuró Chris mientras miraba las llamas. Debido a la caída del sol, el fuego era ahora la principal fuente de luz en la habitación, así como su fu de calor. Responde cuando le hago preguntas sobre él, pero siempre siento que no he aprendido mucho al final. Lo que significa que es prácticamente un desconocido para ti, dijo Archer sin pensarlo dos veces. Y, sin embargo, elegiste fugarte con él contra toda precaución. No es así, el niño se retorció un poco, incómodo. Él se preocupa por mí. Hay muchas maneras de preocuparse por alguien, maestro, y un hombre que guarda secretos como él no es de fiar. Las únicas cosas que se revelan sobre él son desagradables, usted ha visto, al igual que el resto de nosotros, que es peligroso. Él nunca me golpeó. Chris se pasó la mano por la mejilla roja. Ya no le dolía, pero recordaba claramente el escozor que había sentido en aquel momento. Archer de repente ya no hablaba tanto, así que comentario había dado en el blanco. Aunque no había estado pensando únicamente en ella cuando lo dijo. De todos modos, no era como si estuviera enojado porque ella lo había golpeado. Tampoco lo hacía feliz, ni pensaba que no fuera gran cosa. Le había hecho mucho daño, y no solo físicamente. Pero simplemente no podía guardarle rencor a alguien por mucho tiempo, incluso si lo deseaba. No sabía por qué ni cuándo se había vuelto así, pero así era él. Todavía podía sentirse herido y triste incluso sin sentir resentimiento, así que probablemente no había ningún beneficio en ello. También sabía que había hecho que Archer se sintiera muy incómoda al mencionar esto y no podía sentirse bien por eso, a pesar de que ella se merecía al menos esta venganza. Él siempre la había admirado desde que se conocieron. Era fuerte y siempre tenía mucha confianza en sí misma. También escuchaba lo que él tenía que decir e incluso accedía a sus caprichos. Iván también era alguien a quien admiraba y que había hecho mucho por él, pero no era exactamente la misma admiración que sentía por Archer. Este último era alguien quien Chris se sentía seguro, alguien que lo cuidaba y no lo abandonaba. A su vez, él quería hacerla sentir orgullosa, aunque ese fuera un pensamiento extraño. Ella no tenía oblig de preocuparse por él personalmente, y su contrato era solo temporal. Aún así, él había buscado su atención y sus elogios. Pero bueno, ella también daba miedo. Él fue el causante de ello, porque utilizó un sello de mando, pero eso también fue culpa de ella, porque lo había tratado como a un niño, como si no pudiera entender las palabras y lógica. Fue entonces cuando comprendió algo que debería haber sido obvio hace mucho tiempo. Archer era una persona reservada. Con respecto a todos los demás, ella era el rey. Solo interactuaba con los demás o dependía de ellos en función de esta jerarquía. Esto también significaba que probablemente no se preocupaba por él tanto como él se preocupaba por ... Pero eso también era algo por lo que, en última instancia, no podía odiarla. Maestro. Finalmente, después de un momento de silencio, habló. Antes me preguntaste por qué desconfío de Sabrance Arco. No confías en nadie. Su respuesta pareció tomarla por sorpresa, pero se recuperó rápidamente. ¿Así es como te parece? Nunca confiaste en nadie más en el arca. Y esas eran las únicas personas que había conocido después de ser convocada en esta era. En ese sentido, no había confiado en nadie en particular. Son nuestros enemigos, dijo esta vez sin agresividad, solo con resignación. Puede que ese hecho sea la menor de sus preocupaciones en este momento, pero nada lo cambiará si no fuera tu maestro, pensarías lo mismo de mí, ¿verdad? Puede que sea cierto, de hecho. Aunque no le resultó fácil responder, lo dijo de todos modos. Si tú y yo fuéramos enemigos, entonces serías un blanco fácil para la eliminación. Sin embargo, no veo ningún sentido en visitar escenarios diferentes al que estamos viviendo ahora mismo. Incluso si tu maestro fuera otra persona, aún así no confiarías en él. Maestro. No te importa porque soy inofensivo, pero de lo contrario no confiarías en mí. ¿Me equivoco?
La miró acusadoramente. Después de todo, lo había visto. En innumerables relatos del pasado, él lo había presenciado de primera mano. Los pensamientos que ella había guardado para sí, los verdaderos sentimientos que nunca había nacido, todas las ocasiones desechadas por una carga tácita. Archer afirmó que no confiaba en el resto de la facción blanca porque, tarde o temprano, serían su oponente. No se equivocaba. Aunque no le gustara reconocerlo, sin importar cu despiadada fuera su razón, probablemente era la estrategia correcta. Zris ni siquiera podía fingir que todos en su facción eran buenas personas dignas de confianza. Sin embargo, sabía que esa no era la única razón de su comportamiento reservado a cualquier hora del día. Siempre había sido así, incluso cuando no había habido una guerra del Grial que librar. Se podría decir que los deberes reales eran una carga más pesada que ser un sirviente, pero eso no era suficiente para justificarlo. Al final del día, fueran enemigos, súbditos, amigos o familiares, todos habían visto el mismo lado de ella. La misma cáscara exterior conocida como el rey, la que había mantenido durante toda su vida. Dentro de sus fronteras, súbditos para gobernar. Fuera de ellos, enemigos a conquistar. Nadie había escapado a esa regla. Si hubieran mostrado la más mínima posibilidad de volverse contra ella, los vigilaría de cerca. Y si se volvían contra ella, no mostraría ninguna vacilación, ni siquiera hacia su propia familia. Y como había llevado esa coraza cada hora del día hasta su muerte, no había razón para esperar que ahora fuera diferente. Si la hubiera convocado cualquier otro maestro, lo más probable es que hubiera desconfiado de ellos y se hubiera mantenido a distancia. Zris era un caso diferente porque sentía que podía pasarlo por alto. Era un niño inofensivo, alguien cuya naturaleza misma se opone a hacer daño a los demás. Pero incluso en Tonella, que nunca había permitido que nadie se le acercara, no iba a hacer una excepción con él. Ella necesitaba que él ganara, así que no quería que hiciera nada peligroso. Él tenía cierto poder sobre ella, por lo que ella se dejaba llevar por él de vez en cuando. Así es, ¿no? El niño no la miraba. Sus ojos estaban fijos en las llamas y las sombras brillantes que proyectaban sobre el suelo. Pensaste que no me daría cuenta porque soy un niño. Ella no dijo nada. Debido a su sello de comando, ella no podía mentirle. Si no fuera por eso, estaría tratando de consolarlo ahora mismo. ¿Se habría disculpado por golpearlo? Si ese era el caso, entonces esas cosas deben haber sido insignificantes para ella desde el principio. Eso fue lo que más le dolió. ¿Es eso lo que piensas de mí?, preguntó. No me demostraste que estaba equivocado. Ciertamente, nunca he confiado ciegamente en nadie ni lo haré jamás. ¿Crees que eso me convierte en alguien poco confiable? Confío en ti, porque a pesar de todo, lo que sentía por ella no había cambiado. Pero si no confías en nadie, estás sola. Eso no es justo. Nunca puedo permitirme el lujo de dejar mi peso sobre los demás. Alguien con la libertad de disponer de su vida puede hacer apuestas que no debería, pero yo soy diferente. Ten papel que cumplir. Un reino es el reflejo de su rey. Nunca puedo permitirme bajar la guardia, por el bien de todo lo que depende de mí. Pero tú ya no eres el rey. Sus hombros temblaron mientras contenía un sollozo. Ya no tienes un reino, nadie te pide que cumplas ningún deber, no queda nadie que te lo agradezca. Podrías dejar de ser el rey, nadie te odiaría por ello. No, maestro, no lo entiendes. Se arrodilló junto a él y le agarró suavemente la cara para obligarlo a mirarla. Él no pudo ocultarse ni luchar contra las lágrimas que él debería derramar, no él. Desde el día en que recibí el nombre de Asurbanipal, no hubo otro destino para mí. Quien soy no cambiará porque yo así lo decida, y el deber que el D me ha otorgado permanecerá mientras respire. Pero era demasiado injusto. Aunque mantuviera su máscara y desempeñara su papel, ya no tendría sentido. ¿No quieres cambiar eso? ¿Qué harás con el Santo Grial? Maestro. Si dices que todos son nuestros enemigos, entonces quieres ganar, ¿no? ¿Para qué quieres ganar? Ella frunció los labios con una expresión indescifrable, pero finalmente respondió. El rey no pierde. No debe caer, nunca. Sí, eso fue todo, al final. De principio a fin, nunca se había preguntado por qué tenía que luchar o qué podía ganar con ello. No había vigilado de cerca a los demás para fomentar su propia ambición. Eso es debía a que, en primer lugar, nunca le había importado gobernar un imperio o convertirse en un espíritu heroico. Todo lo que había hecho lo había hecho para mantenerse a la alto ideal que se suponía que debía defender.
incluso si no era algo que ella hubiera querido, incluso si se trataba de lo que podría haber sido en su lugar, siguió usando esa coraza con corona y actuó según su papel. Ni los demás ni ella misma le habían permitido hacer lo que quería, hasta que se olvidó de lo que había sido. Pero Jris sabía que eso no era todo lo que había en ella. Todavía había momentos en los que dejaba de lado su fachada de reina y mostraba un atisbo de la chica que había detrás. Cuando se sumergía en un libro o mostraba curiosidad por algo que no había visto antes, su entusiasmo era genuino. Él había querido ver más de ese lado que ella rara vez dejaba traslucir. Si tú, sollozo, si puedes tener todo lo que quieras, ¿por qué no puedes hacer lo que quieras? Ya no tienes que ser el rey de nadie, sollozo. Eso es, pero antes de que pudiera responder, el rostro de Asurbanipal se congeló y abrió mucho los ojos. De repente se giró para mirar el horno donde se estaba horneando el pastel y siguió su mirada. Fue entonces cuando comprendió su reacción. El pequeño cofre estaba echando humo. Estaba hecho de metal, por lo que no podía haberse incendiado, lo que eso podía significar que lo que se estaba quemando era el pastel en sí. Y ahora que se había dado cuenta de eso, no pudo evitar notar el olor a quemado que flotaba en el aire. Probablemente fue lo que la había alertado, pero debía tener un olfato excelente si había logrado notarlo a pesar de las corrientes de aire que provenían de las ventanas. Lo olvidé. Jris se levantó en pánico y corrió hacia la cámara, pero rápidamente se dio cuenta de que el interior estaba demasiado caliente como para meter las manos. Se arruinar. Aunque no habían metido la pata en ningún paso, él había cometido un error en el último momento. Por eso le había dado tanto miedo cocinar y, como una profecía autocumplida, tropezado en la parte más fácil. Y como no tenía nada con qué agarrar el metal ardiente, solo pudo ver el resultado. Muchos esfuerzos fueron en vano. Por favor, hazte a un lado, pero Asurbanipal le puso una mano en el hombro para apartarlo con cuidado. No entres en pánico y no te lastimes por ello. Pero... levantó el brazo hacia el horno y, en un abrir y cerrar de ojos, su cadena saltó hacia su manga como una serpiente y se deslizó dentro de la cámara. Como si tuviera vida propia, se enroscó alrededor del cofre y Asurbanipal solo tuvo que tirar de ella para recuperar el pastel. ¿Ves? Si puedes mantener la cabeza fría, entonces no habrá problema. El pastel había sido recuperado sano y salvo, pero aún humeaba un poco. Y, efectivamente, cuando el niño se inclinó sobre el arcón para mirar dentro, el resultado fue bastante deprimente. Un pastel de chocolate podía ser de color marrón oscuro, pero este estaba prácticamente negro en varios lugares, sobre todo en las partes que habían estado más fuego. En lugar de la deliciosa fragancia del chocolate, lo que emanaba de él era el olor a carbón crujiente. Las mejillas de Jris ya estaban húmedas por las lágrimas, por lo que no podía parecer más descorazonado. Por su parte, sin embargo, Asurbanipal dejó escapar un pequeño fue a buscar la bandeja de plata literal que había sido traída por Sputnik. No parecía importarle tocar el metal ardiente con sus manos desnudas, a pesar de que la piel de su palma puso visiblemente y preocupantemente roja. Luego, con la ayuda de su espada corta, hizo lo mejor que pudo para quitar el moho lo más prolijamente posible. Y allí estaba, un pastel quemado. El plato era tan bonito que hacía que el resultado general pareciera mejor de lo que realmente era. No obstante, su sirviente le entregó el resultado final de su esfuerzo conjunto. Aunque era un poco pesado para sus brazos, Jris lo levantó y lo miró, todavía un poco desanimado por cómo habían resultado las cosas. Pero no tenía sentido llorar o gritar porque siquiera tenían ingredientes de sobra para intentar hacer uno nuevo. Y como la razón por la que había querido hacer ese pastel no había cambiado, le devolvió el plato a Asurban y quería regalártelo. No es un gran regalo, pero... veo. Ella asintió solemnemente y extendió la mano para aceptar su regalo. Desafortunadamente. ¿Dónde? Una tercera voz se alzó. Los ojos de Jris se giraron para mirar en la dirección de donde venía esta nueva voz. Y allí vio algo que lo dejó paralizado de miedo. Al otro lado del gran agujero que hacía las veces de ventana, un gigante de pelo de cardo y piel cenicienta lo miraba fijamente con ojos que eran como dos puntos rojos brillantes. Tan grande que su cuerpo no encajaba completamente en la ventana, y su posición al revés parecía implicar que literalmente había bajado por el casco del arca, lo que era una haz en sí misma. Tú. La expresión de Asurbanipal también se transformó en conmoción y consternación cuando vio a Lancer de blanco. La mirada en su rostro, iluminada por las llamas danzantes, era aterradora de contemplar, tanto que tanto la garganta como el estómago de Jris se sintieron como si estuvieran hechos un nudo.
Y estaba claro por la forma en que los miraba que estaba allí con intenciones pacíficas. Ashurbanipal materializó su espada nuevamente, pero Lancer saltó por la ventana con la agilidad de un leopardo y la violencia de un huracán. Desde esa distancia, era casi imposible apartarse o pensar siquiera en defenderse. Lo que los salvó en ese momento fue el hecho de que Lancer no los estaba apuntando desde el principio. Lo siguiente que supo fue que Jris fue arrojado violentamente a un lado y fue solo por casualidad que no se golpeó la cabeza. De lo contrario, quedar inconsciente habría el mejor escenario para él. Ashurbanipal fue arrojada a un lado de la misma manera, aunque manejó el aterrizaje mucho mejor. Tan pronto como estuvo de pie nuevamente, lo primero que hizo fue buscar a Maestro y asegurarse de que estuviera a salvo. Aunque estaba bien, Jris todavía había sufrido un shock y se había quedado sin aire en los pulmones. Su visión daba vueltas y, con resultado, lo que estaba sucediendo a su alrededor solo se percibía de manera borrosa. La razón por la que Lancer los había empujado tan agresivamente era porque se habían interpuesto en su camino, o al menos eso parecía, ya que no les dedicó otra mirada. Con los dientes al descubierto y una mirada desbordante de ira, se acercó a la cámara donde el fuego aún ardía con fuerza. La habitación era demasiado pequeña para que él pudiera poner pie de todos modos, pero la forma en que se agachaba como una bestia y acercaba su cara al horno era inquietante. ¿Dónde? Frenéticamente, metió el brazo en la cámara a pesar de las llamas. No, de hecho, parecía como si estuviera intentando alcanzarlas. Pero Pron recuperó y centró su atención en la habitación en su conjunto. Esto estaba escondido, hay habitaciones bajo la superficie. Sus ojos brillantes miraban frenéticamente por todos lados, a un ritmo que enfermaría a cualquier persona, hasta que finalmente, se decidió por ellos. Su atención estaba ahora completamente centrada en Archer. Seguía agachado en el suelo en una posición que hacía parecer que podría saltar hacia adelante en cualquier momento. Tú lo sabías, habías venido a este lugar, vi el humo. Lancer, eres una escoria despreciable, no había lugar para una negociación pacífica. El único lenguaje que se podía utilizar ahora era el de la violencia. Y Ashurbanipal no perdió tiempo en convocar a sus armas de combate. ¿Crees que puedes atacarnos sin consecuencias? ¿Qué me estás ocultando? La mirada en sus ojos no era de cordura. Era un extraño remolino de emociones violentas, aunque al final todo se convirtió en acritud dirigida a él. ¿Dónde? Retírate. No importa si eres nuestra arma contra el gobernante, si no abandonas este lugar inmediatamente, me desharé de ti. No estaba en una posición ventajosa para hacer esta afirmación, pero cualquier otra alternativa era inaceptable. Su espada y sus flechas no podían penetrar la piel de Lancer, y este espacio estaba demasiado cerrado para usar su noble fantasma. Sin embargo, él era un objetivo principal para su cadena, por lo que se acabaría si pudiera atraparlo. Por otro lado, presión combinada de su presencia y su intención asesina lo hacían sentir como un obstáculo mucho más alto. No tendría mucho margen para evitar su cadena, pero un solo paso en falso significaría la muerte. ¿Qué más hay? Lo que estaba diciendo tampoco tenía sentido. Parecía que no estaban en la misma onda, aunque estaban a punto de saltar el uno al cuello del otro. Si lo dices, te aplastaré, te desgarraré y te dejaré pudrirte. KH. De repente sintió una presión aún más intensa después de escuchar esas palabras. También estaba ese problema, el lenguaje unificado que Lancer podía manejar. No había dado una orden, pero aún así las imágenes de su propia derrota estaban vívidamente en su mente. La eficiencia del lenguaje unificado era inconsistente y su uso era errático, pero si él realmente intentaba matarla, ella no tendría nada para detenerlo. Lo que significa que tenía que actuar primero y atraparlo antes de que la idea pudiera cruzar por su mente. Entonces, justo cuando parecía que la tensión entre ellos estaba a punto de estallar. ¿Qué? ¿Tú, cómo te atreves? Lancer apartó de repente la mirada de ella y empezó a rascarse la cabeza frenéticamente. Parecía que estaba hablando con otra persona. ¿Qué con defenderlos? ¿Cómo puedes hacer eso, incluso después de todo lo que han hecho? ¿Debería intentarlo ahora? Antes de que pudiera decidirse, el comportamiento de Lancer cambió. Le lanzó una mirada de disgusto, pero rápidamente se dio la vuelta con el desagrado escrito en todo su rostro. Luego, mientras gritaba algo como "no está aquí", saltó por la ventana y desapareció tan rápido como había aparecido.
La atmósfera opresiva que había traído consigo se desva. Asurbanipal finalmente pudo dar un pequeño suspiro de alivio. Solo cuando la tensión se calmó se dio cuenta de cuánto había sudado, lo que no dejó de hacerla esbozar una mueca de irritación. A pesar de que estuvo en guardia en todo Mome, la habían tomado por sorpresa y había terminado en una situación muy desfavorable. Pero eso ya lo pensaría más adelante. En lo que a Driss respecta, la mayor parte de esa escena había sucedido en el rabillo del ojo. Lancer no se había quedado mucho tiempo, pero aún así, el pequeño solo había prestado atención cuando el gigante de ceniza ya estaba saliendo. Sin embargo, la razón de eso no fue el shock por haber sido arrojado lejos. Después de recomponerse, algo había llamado atención y lo había dejado estupefacto. Cuando el visitante no deseado lo había empujado a él y a su sirviente fuera del camino, Driss naturalmente no había tenido más opción que soltar lo que había estado en sus manos. Bandeja de plata estaba intacta, pero el pastel se había caído y estaba salpicado en el suelo. Peor aún, en su repentino alboroto, Lancer lo había pisoteado. Puede que no se viera antes, pero ahora estaba reducido a este estado lamentable frente a sus ojos. Las palabras por sí solas no podrían describir cómo se sintió al ver su don destrozado de esa manera. Asurbanipal se acercó a él y a su vez se dio cuenta del pastel pisoteado. Todo ese trabajo en vano, al final. Lo siento, su voz era casi tan baja como un susurro. No hay necesidad de disculparse. No recuerdo haberte culpado. Solo quería darte algo dulce. Se quedó mirando en silencio el resultado desperdiciado de sus esfuerzos conjuntos y se agachó junto a él. Luego, arrancó un trozo de pastel de la parte que no había sido aplastada y lo llevó a la boca. Tos. Al probarlo, tosió violentamente mientras salían migas negras de su boca. Como pensaba, se ha dejado hornear demasiado tiempo. Además, está un poco seco. Driss miró hacia abajo. Sin embargo, una sonrisa apareció en su rostro. Era un poco forzada y torpe, pero algo genuino brillaba a través de ella. Valdría la pena intentarlo unas cuantas veces más. Exclamación de cierre. Sus labios temblaron y no sabía qué decir, así que solo asintió tímidamente. Pero la noche está a punto de caer, así que eso tendrá que esperar. Se levantó y le tendió la mano. Vamos, maestro. Volvamos a la superficie. Él aceptó su mano.